Existen historias de amor que se desarrollan en secreto, detrás de puertas cerradas y bajo el peso de las coronas, donde el deseo se mide no en momentos, sino en décadas, y donde la paciencia de una mujer se convierte tanto en su arma más poderosa como en su sacrificio más profundo. En los dorados corredores de la realeza británica, una mujer se atrevió a amar a un príncipe cuando el mundo le decía que no tenía derecho a hacerlo. Soportó el odio de millones que la llamaron destructora de hogares y villana, y esperó 30 años en las sombras antes de finalmente salir a la luz como reina. Esta es la historia de Camilla Parker Bowles, la amante que se negó a desaparecer, que sobrevivió al escándalo, la furia pública y el fantasma de la princesa más amada de la historia moderna, para reclamar una corona que todos creían que nunca llegaría a usar. Su trayectoria revela el costo oculto del amor prohibido, la maquinaria despiadada de la tradición real y la asombrosa resiliencia de una mujer que comprendió que en el juego de la política palaciega, la supervivencia requiere más que amor, requiere estrategia, silencio y una voluntad inquebrantable de resistir. Antes de sumergirnos profundamente en este extraordinario relato de pasión, escándalo y redención, quiero pedirte algo, porque este canal está construido sobre la fascinación compartida que todos tenemos por las vidas ocultas de las mujeres reales, las amantes, las reinas, las amantes olvidadas cuyas historias moldearon la historia de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Si te intrigan estas historias no contadas, si quieres viajar conmigo a través de las cámaras secretas y los amoríos prohibidos que los libros de historia a menudo pasan por alto, por favor tómate un momento para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Estamos trabajando para alcanzar nuestros primeros 1000 suscriptores y cada persona que se une a esta comunidad nos ayuda a traer más de estas historias poderosas, emocionales y profundamente investigadas a la luz. Tu apoyo lo significa todo y estoy muy agradecida de que estés aquí. Ahora, retrocedamos en el tiempo y conozcamos a la joven mujer que se convertiría en una de las figuras más controvertidas de la historia real moderna, mucho antes de que el mundo conociera su nombre, mucho antes del escándalo, mucho antes de la corona. Camilla Rosemary Shand nació el 17 de julio de 1947 en las secuelas inmediatas de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo que aún se estaba reconstruyendo, aún aferrándose a las viejas estructuras aristocráticas, incluso cuando la modernidad amenazaba con barrerlas. Ella no nació en la realeza, pero sí nació en el privilegio, ese tipo de vida inglesa de clase alta, que giraba en torno a fincas campestres, partidas de caza y las reglas no escritas de la jerarquía social que habían gobernado Gran Bretaña durante siglos. Su padre, el mayor Bruce Shand, era un héroe de guerra condecorado que había servido con distinción, y su madre, Rosalind Cubitt, provenía de una familia con conexiones aristocráticas que daban a los Shand acceso a los escalones superiores de la sociedad británica sin ubicarlos del todo en el círculo íntimo de la verdadera élite. Camila creció en un mundo de caballos y fiestas en el jardín, bailes de debutantes y cacerías de fin de semana, donde el matrimonio todavía se consideraba el logro máximo de una mujer, y donde el valor de una chica a menudo se medía por su capacidad para asegurar un esposo adecuado. Ella no era una belleza clásica en la forma que más tarde definiría a las mujeres reales en la era mediática. Carecía de la vulnerabilidad de ojos de cierva que haría de Diana Spencer un ícono global, y poseía en cambio un atractivo más terrenal y seguro, el tipo que provenía de la auténtica confianza en sí misma en lugar de la perfección estudiada. Era divertida, irreverente, cómoda en su propia piel de una manera en que muchas jóvenes aristocráticas de su generación no lo eran, y tenía una franqueza, una falta de pretensión que más tarde tanto encantaría como inquietaría a quienes la conocieran. A finales de la década de 1960, cuando llegó a la mayoría de edad, Londres se estaba transformando. Las viejas estructuras de clase rígidas comenzaban a agrietarse bajo la presión del cambio social. Los jóvenes experimentaban con libertades de maneras que sus padres nunca habían tenido. Y sin embargo, para alguien como Camila, nacida en una familia tradicional de clase alta, todavía había expectativas.
todavía había reglas no escritas sobre con quién podías casarte y cómo debías comportarte. Se movía por los círculos sociales donde jóvenes aristócratas, hombres y mujeres se conocían, asistía a las fiestas correctas, conocía a las personas correctas, y fue en este mundo, brillante pero limitado, que encontraría por primera vez al hombre que cambiaría toda la trayectoria de su vida. El año era 1970 y Camilla Shand tenía 23 años, segura de sí misma, socialmente hábil y entrando al mercado matrimonial en un momento en que se esperaba que las jóvenes bien educadas aseguraran un esposo antes de que se volvieran demasiado mayores para ser consideradas deseables. Había estado involucrada románticamente con Andrew Parker Bowles, un apuesto oficial de caballería que se movía en círculos reales y que tenía reputación de ser algo mujeriego, el tipo de aristócrata encantador y bien conectado que conocía a todos y era invitado a todas partes. Su relación era intermitente, marcada por la renuencia de Andrew a comprometerse y su ojo errante, que a menudo se posaba en otras mujeres. Y Camila, aunque le tenía cariño, no estaba en casa suspirando por él. Estaba viviendo su vida, asistiendo a fiestas, conociendo gente, y fue en una de estas reuniones sociales, posiblemente en un partido de polo, aunque los detalles exactos han sido romantizados y disputados a lo largo de los años, que conoció a Charles Philip Arthur George, príncipe de 1907. Gales, heredero al trono británico, un joven de 21 años que apenas comenzaba a navegar las presiones imposibles de su posición. La atracción entre ellos fue inmediata, no el amor a primera vista de cuento de hadas de los libros de cuentos, sino algo más fundamentado, más real. Charles era un joven sensible e intelectual que había sido criado en la atmósfera fría y formal de la familia real, donde la expresión emocional era desalentada y el deber lo era todo. Y en Camila encontró a alguien que lo hacía reír, que no lo trataba con la deferencia y distancia que la mayoría de la gente hacía, que lo provocaba y lo desafiaba y lo hacía sentir, tal vez por primera vez en su vida, verdaderamente cómodo en su propia piel. Ella era terrenal donde él era etéreo, práctica donde él era filosófico, y proporcionaba un tipo de calidez emocional y aceptación que él nunca había experimentado dentro de los confines helados de la vida palaciega. Para Camila, Charles representaba algo igualmente convincente, no solo su posición, aunque eso ciertamente importaba, sino su vulnerabilidad, su necesidad de comprensión, su obvia soledad dentro de la jaula dorada de la realeza. Comenzaron una relación que era apasionada y genuina, pasando tiempo juntos, siempre que sus deberes reales lo permitían, y por un breve y brillante momento, parecía que habían encontrado algo raro y precioso, el tipo de conexión que trasciende las barreras sociales y las expectativas. Pero había un problema, en realidad múltiples problemas, cada uno arraigado en las estructuras arcaicas de la monarquía británica y el peso sofocante de la tradición que gobernaba cada aspecto de la vida de Charles. La familia real a principios de la década de 1970 todavía operaba bajo reglas que parecían cada vez más fuera de sintonía con el mundo moderno, reglas sobre linajes y pureza, sobre quién era adecuado para casarse con un futuro rey y quién no lo era. Camila, a pesar de su origen de clase alta, no era considerada material matrimonial apropiado para el heredero al trono por varias razones devastadoras. Primero, no era una aristócrata de rango suficientemente alto. Era de clase alta, pero no de una de las grandes familias tituladas con las que la monarquía tradicionalmente se aliaba a través del matrimonio. Segundo, y tal vez más condenatorio a los ojos del establecimiento palaciego, tenía un pasado romántico. Había estado involucrada con otros hombres, incluido Andrew Parker Bowles, y en el mundo profundamente conservador e hipócrita del emparejamiento real, una mujer que no era virgen se consideraba inadecuada para convertirse en reina, sin importar cuán obsoleto y misógino fuera ese estándar. El doble estándar era impresionante en su crueldad. Charles mismo era libre de tener relaciones con quien quisiera. Su historia romántica era aceptada como normal para un joven de su posición, pero la mujer con la que finalmente se casaría tenía que ser pura, intocada.
una pizarra en blanco sobre la cual la monarquía pudiera proyectar su propia imagen idealizada de feminidad real. Tercero, estaba el asunto del tiempo y la presión. Charles estaba siendo presionado por su familia, particularmente por su padre, el príncipe Felipe, y por Lord Mountbatten, su querido tío abuelo, para centrarse en sus deberes reales, completar su servicio militar, establecerse como una figura seria antes de pensar en el matrimonio. El mensaje era claro: Camila era una distracción encantadora, pero no era una opción viable para un futuro permanente, y si Charles quería casarse eventualmente, necesitaba buscar en otro lugar, encontrar una joven aristócrata preferiblemente virginal, que pudiera ser moldeada para el papel de princesa de Gales y futura reina consorte. La crueldad de este sistema es difícil de exagerar, especialmente cuando se ve a través de la lente de las sensibilidades modernas, pero incluso en la década de 1970, cuando la liberación de las mujeres comenzaba a remodelar la sociedad, la monarquía permanecía atrapada en el pasado, todavía operando bajo reglas que trataban a las mujeres como mercancías, cuyo valor era determinado por su pureza y su capacidad para producir herederos. Camila entendía la realidad de su situación, no era ingenua sobre los obstáculos en su camino, pero entender algo intelectualmente y aceptarlo emocionalmente son dos cosas muy diferentes. Y cuando Charles partió para una gira naval de 8 meses en 1972, la separación creó una distancia que resultaría imposible de cerrar completamente. Mientras Charles estaba fuera, sirviendo en la Marina Real y viviendo la vida que había sido trazada para él desde su nacimiento, Camila tomó una decisión que los perseguiría a ambos durante décadas y que finalmente moldearía toda la narrativa trágica que siguió. Aceptó una propuesta de Andrew Parker Bowles, el encantador oficial de caballería con el que había estado involucrada antes de conocer a Charles, un hombre que estaba listo para casarse y que le ofrecía seguridad, posición social y un escape del doloroso limbo de esperar por un príncipe que tal vez nunca fuera libre de elegirla. Hay muchas teorías sobre por qué Camila tomó esta decisión. Algunos creen que estaba genuinamente herida por la ausencia de Charles y su aparente incapacidad o falta de voluntad para luchar por su relación contra las fuerzas que se oponían a ellos. Otros sugieren que estaba siendo pragmática, reconociendo que el matrimonio con Andrew ofrecía un camino seguro y respetable hacia adelante en una sociedad donde una mujer soltera, acercándose a mediados de los 20, comenzaba a ser vista como pasada de moda, y otros aún susurran que tal vez fue alentada a casarse con Andrew por personas cercanas a la familia real que querían eliminarla de la vida de Charles, haciéndola no disponible. Cualesquiera que fueran sus razones, el 4 de julio de 1973, Camilla Shand se convirtió en Camilla Parker Bowles en una ceremonia que fue asistida por miembros de la familia real y que marcó, al menos oficialmente, el final de su involucramiento romántico con el príncipe de Gales. Charles estaba devastado. Amigos recordaron más tarde que estaba profundamente herido por su decisión de casarse con Andrew, sintiéndose abandonado y traicionado, aunque también entendía la posición imposible en la que ella había estado, esperando por un hombre que no era libre de ofrecerle ninguna promesa o seguridad. Asistió a su boda, poniendo una cara pública valiente, pero quienes lo conocían podían ver el dolor bajo la superficie, y en los años que siguieron, mientras buscaba diligentemente una novia adecuada, bajo los ojos vigilantes de su familia y el público británico, nunca olvidó a la mujer que lo había hecho reír, que lo había entendido, que había proporcionado la calidez emocional que tanto faltaba en su vida. El matrimonio de Camila con Andrew Parker Bowles fue, según los estándares de su clase social y época, perfectamente convencional. Tuvieron 2 hijos, Tom, nacido en 1974, y Laura, nacida en 1978, mantuvieron una casa de campo en Wiltshire. Se movían en los círculos sociales correctos, asistían a los eventos correctos, y para el mundo exterior parecían ser una pareja aristocrática, exitosa y bien emparejada. Pero bajo la superficie, su matrimonio estaba lejos del ideal romántico. Andrew era un notorio mujeriego que continuó su patrón de infidelidad a lo largo de su matrimonio. Sus aventuras eran más o menos un secreto a voces en su círculo social, y Camila
Ya sea por pragmatismo, resignación o su propio desapego emocional, parecía aceptar esto como simplemente la forma en que funcionaba su matrimonio. Había una cualidad muy británica de clase alta en su arreglo, una especie de tolerancia civilizada de las aventuras extramaritales siempre que se mantuviera la discreción y se mantuvieran las apariencias públicas, el tipo de matrimonio que valoraba la estabilidad y la posición social sobre la pasión y la fidelidad. En el contexto de esta vida doméstica emocionalmente vacía, es quizás menos sorprendente que cuando Charles volvió a entrar en su vida, Camila no lo rechazara. La cronología exacta de cuándo su aventura se reanudó está en disputa y ha sido objeto de especulación interminable, pero la mayoría de los historiadores y biógrafos reales están de acuerdo en que a principios de la década de 1980, después de que Charles se había casado con Lady Diana Spencer en esa boda de cuento de hadas vista por millones alrededor del mundo, él y Camila habían reavivado su relación, no como un romance casual, sino como algo más profundo, una reanudación de la conexión que había sido cortada por las circunstancias y el deber real casi una década antes. Charles se había casado con Diana en 1981 bajo una enorme presión de su familia para producir un heredero y cumplir con su deber hacia la monarquía. Y aunque Diana era joven, hermosa, aristocrática y técnicamente adecuada según las reglas arcaicas que gobernaban los matrimonios reales, también era emocionalmente frágil, tenía solo 20 años, era ingenua sobre las realidades de la vida real y estaba desesperadamente enamorada de un esposo que, como se volvería dolorosamente claro, nunca había dejado de amar a otra persona. La historia del matrimonio de Charles y Diana se ha contado y recontado innumerables veces. Se convirtió en una de las narrativas definitorias de finales del siglo XX, una tragedia real interpretada en el escenario mundial, y en el centro de esa tragedia, interpretada como la villana por los medios y el público, estaba Camilla Parker Bowles. Entender el papel que Camila jugó en la desintegración del matrimonio de Charles y Diana requiere lidiar con algunas verdades incómodas sobre las relaciones humanas, sobre la naturaleza del amor y el deber, y sobre las situaciones imposibles creadas cuando las personas son forzadas a matrimonios por razones de Estado en lugar de compatibilidad genuina. Charles se había casado con Diana porque ella era adecuada, porque su familia aprobaba, porque era joven y virginal, y parecía lo suficientemente maleable como para ser moldeada en el papel de princesa de Gales, pero nunca había estado enamorado de ella, de la manera en que estaba enamorado de Camila, y Diana, a pesar de toda su juventud e inexperiencia, sintió esto casi de inmediato. Hubo señales de advertencia incluso antes de la boda. Diana recordó más tarde haber encontrado un brazalete que Charles había encargado para Camila, grabado con sus iniciales entrelazadas, y confrontándolo al respecto solo para que le dijeran que Camila era solo una vieja amiga, una tranquilidad que Diana desesperadamente quería creer, pero que sus instintos le decían que no era toda la verdad. El matrimonio comenzó a desmoronarse casi tan pronto como comenzó. Charles encontró las necesidades emocionales de Diana agotadoras y su falta de profundidad intelectual decepcionante, mientras que Diana encontró a Charles frío, distante y claramente todavía apegado a otra mujer. Y mientras Diana luchaba con la bulimia, la depresión y la presión aplastante del escrutinio público, Charles cada vez más recurría a Camila para el apoyo emocional y la comprensión que no podía encontrar en su matrimonio. A mediados de la década de 1980, su aventura estaba completamente reanudada, llevada a cabo con discreción, pero no con suficiente secreto para escapar de la atención de quienes estaban cerca de la pareja. Y Diana, aislada y cada vez más desesperada, comenzó a darse cuenta de que estaba compitiendo con un fantasma, con una mujer que había conocido a Charles más tiempo, que lo entendía mejor y que, a pesar de no ser su esposa, tenía su corazón de una manera que Diana nunca lo tendría. La dinámica que emergió fue devastadora para todos los involucrados, pero particularmente para Diana, quien estaba atrapada en un matrimonio con un hombre que no la amaba mientras el mundo miraba y los celebraba como la pareja real perfecta. Camila, por su parte,
Estaba en una posición igualmente imposible. Estaba enamorada de un hombre que no podía tener públicamente. Su propio matrimonio con Andrew era esencialmente una fachada en este punto, y se vio obligada a existir en las sombras de la vida de Charles, proporcionándole sustento emocional mientras lo veía desempeñar el papel de esposo devoto y padre para las cámaras. No se puede negar que lo que Camila y Charles hicieron causó un inmenso dolor a Diana. Su aventura fue una traición de los votos matrimoniales, una fuente de angustia para una mujer joven que ya estaba luchando con problemas de salud mental y que desesperadamente necesitaba apoyo en lugar de engaño, y el peso moral de esa traición no puede ser simplemente descartado o racionalizado. Al mismo tiempo, la situación fue creada por un sistema que forzó a Charles a un matrimonio que no quería, con una mujer que apenas conocía por razones de deber y continuidad dinástica, un sistema que trató tanto a Charles como a Diana como piezas de ajedrez para ser movidas alrededor del tablero de obligación real, en lugar de como seres humanos con sus propias necesidades y deseos. Camila se convirtió en el punto focal de la ira pública, no porque fuera la única persona responsable del fracaso del matrimonio de Charles y Diana, sino porque era una villana conveniente, una mujer que podía ser culpada y odiada de una manera en que la amada Diana no podía ser culpada, y el futuro rey no podía ser completamente responsabilizado. La narrativa que surgió en la prensa británica y en la conciencia pública fue simple y brutal. Camila era la amante malvada que había destruido el cuento de hadas, que había roto el corazón de Diana, que representaba todo lo feo y cínico sobre la clase alta y su desprecio casual por los votos matrimoniales y la decencia moral. Esta narrativa era comprensible dada la vulnerabilidad y simpatía de Diana, pero también era incompleta, ignoraba las realidades complejas de la situación, las presiones imposibles sobre Charles, el vacío de su matrimonio con Diana, el sistema arcaico que había creado el desastre en primer lugar, y reducía a Camila a una villana unidimensional en lugar de una mujer de carne y hueso atrapada en una situación imposible propia. A medida que la década de 1980 daba paso a la década de 1990, la ficción del matrimonio feliz de Charles y Diana se volvió imposible de mantener. Su separación fue anunciada en 1992, un año que la propia reina Isabel describiría más tarde como un annus horribilis, un año horrible marcado por el escándalo, el incendio en el castillo de Windsor y la desintegración muy pública de los matrimonios de sus hijos. La separación hizo oficial lo que había sido obvio para cualquiera que prestara atención, que el matrimonio de Charles y Diana había terminado en todo menos en el nombre, y abrió las compuertas para que ambos comenzaran a hablar más abiertamente sobre lo que había salido mal. En 1994, Charles participó en un documental en el que admitió adulterio, aunque afirmó que solo había comenzado después de que su matrimonio se había roto irreparablemente, una tecnicidad que no engañó a nadie y que fue ampliamente interpretada como una confirmación de su aventura de larga data con Camila. Diana, sintiéndose traicionada y abandonada, dio su propia entrevista explosiva al programa Panorama de la BBC en 1995, en la que habló abiertamente sobre la relación de Charles con Camila, pronunciando la famosa línea de que había 3 de nosotros en este matrimonio. Así que estaba un poco abarrotado. Una cita que se repetiría sin cesar y que cristalizó en la mente pública la idea de Camila como la intrusa que había destruido su unión. La entrevista de Diana fue devastadora en su honestidad emocional. Habló sobre su bulimia, su autolesión, sus sentimientos de aislamiento dentro de la familia real y su creencia de que Charles nunca se convertiría en rey, y emergió de ella más querida que nunca por un público que la veía como una víctima de un establecimiento real frío e indiferente, y un esposo despiadado que había elegido a su amante sobre su hermosa y vulnerable esposa. Para Camila, que había tratado de mantener su privacidad y dignidad a lo largo del drama que se desarrollaba, el periodo posterior a la entrevista de Diana fue nada menos que infernal. Fue vilipendiada en la prensa, acosada por fotógrafos, llamada con todos los nombres feos imaginables y presentada como la destructora de hogares que había arruinado el matrimonio más famoso del mundo.
Los tabloides británicos, que habían elevado a Diana al estatus de santa secular, vertieron todo su vitriolo sobre Camila, comparando a las dos mujeres en los términos más crueles posibles. Diana era joven, hermosa, glamurosa, una madre devota que trabajaba incansablemente para la caridad, mientras que Camila era mayor, menos convencionalmente atractiva y asociada con el mundo asfixiante e hipócrita del establecimiento de clase alta que el público resentía cada vez más. La comparación fue diseñada para humillar a Camila y tuvo éxito. Se convirtió en una de las mujeres más odiadas de Gran Bretaña, un símbolo de todo lo que estaba mal con la familia real y sus valores anticuados. El divorcio de Charles y Diana se finalizó en agosto de 1996, poniendo fin a uno de los matrimonios más observados y diseccionados de la historia. Y por un breve momento, pareció que todos los involucrados podrían tener la oportunidad de avanzar y reconstruir sus vidas. Diana, liberada de las restricciones del matrimonio real, se entregó a su trabajo benéfico y a su papel como figura humanitaria global. Salió con gente, viajó, habló abiertamente sobre sus luchas y fue adorada por millones que la veían como un símbolo de compasión y celebridad moderna en un mundo cada vez más saturado de medios. Charles, mientras tanto, gradualmente comenzó a introducir a Camila más abiertamente en su vida, aunque permanecieron cuidadosos sobre las apariciones públicas y conscientes del intenso escrutinio y hostilidad que los rodeaba. Camila se había divorciado de Andrew Parker Bowles en 1995, poniendo fin a un matrimonio que había sido durante mucho tiempo más forma que sustancia, y ella y Charles finalmente eran libres de estar juntos abiertamente, aunque procedieron lentamente, sabiendo que la opinión pública todavía estaba abrumadoramente en su contra. Entonces, el 31 de agosto de 1997, todo cambió de la manera más repentina y devastadora imaginable. Diana, princesa de Gales, murió en un accidente automovilístico en París, junto con su compañero Dodi Fayed y su conductor, en una persecución a alta velocidad que más tarde se atribuyó a la persecución de paparazzi y la intoxicación del conductor. La noticia envió ondas de choque alrededor del mundo. Millones de personas que habían seguido la vida de Diana sintieron una sensación personal de pérdida. Y la efusión de dolor fue diferente a cualquier cosa que Gran Bretaña había visto en tiempos modernos. La gente se alineó en las calles, dejó montañas de flores fuera de los palacios, lloró abiertamente, y la atmósfera en el país se cargó de emoción e ira dirigida a la familia real por su percibida frialdad en las secuelas inmediatas de la tragedia. Para Camila, la muerte de Diana fue una catástrofe en múltiples niveles. En un nivel humano, cualquiera que fueran los sentimientos complicados que pudiera haber tenido sobre Diana. La muerte fue una tragedia que dejó a dos niños pequeños sin madre. Y Camila, que tenía hijos propios, debe haber sentido alguna medida de pesar genuino por esa pérdida. En un nivel práctico, la muerte de Diana la transformó en una mártir e hizo la posición de Camila aún más precaria de lo que ya era. El dolor público por Diana incluyó una fuerte corriente subyacente de ira hacia Charles y especialmente hacia Camila, a quien muchas personas culpaban, ilógicamente pero emocionalmente, por la infelicidad de Diana y por extensión por las circunstancias que habían llevado a su muerte. Hubo llamados para que Charles renunciara a su reclamo al trono, sugerencias de que nunca debería volver a casarse, y certeza absoluta entre muchos comentaristas de que nunca, jamás, podría casarse con Camilla Parker Bowles sin provocar una crisis constitucional y una reacción pública masiva. En los años posteriores a la muerte de Diana, Charles y Camilla enfrentaron lo que parecía una tarea imposible: rehabilitar la imagen de Camila a los ojos de un público que la despreciaba y gradualmente normalizar su relación hasta el punto en que el matrimonio pudiera volverse concebible. Requirió paciencia, estrategia y una voluntad de soportar hostilidad y escrutinio continuos, y es un testimonio tanto de la determinación de Charles como de la resiliencia de Camila, que perseveraron a través de este periodo en lugar de simplemente rendirse frente a la oposición pública abrumadora. La estrategia que emplearon fue gradual y cuidadosa. Primero, Camila comenzó a aparecer ocasionalmente en eventos a los que asistía Charles,
aunque tuvieron cuidado de no ser fotografiados juntos. Luego, lentamente con el tiempo, comenzaron a hacer apariciones públicas más frecuentes como pareja, cada una probando las aguas de la opinión pública, cada una cuidadosamente gestionada para minimizar la reacción negativa. Camila también comenzó a involucrarse en trabajo benéfico, discretamente al principio, apoyando causas que eran menos prominentes que las de Diana, pero que demostraban su compromiso con el servicio público, y evitó cualquier comparación directa con Diana, entendiendo que tratar de competir con la memoria de la amada princesa sería tanto inútil como contraproducente. Quizás lo más importante, se ganó a los hijos de Charles, William y Harry, quienes inicialmente habían sido comprensiblemente resistentes a la relación de su padre con la mujer que asociaban con la ruptura del matrimonio de sus padres. Charles tuvo cuidado de no forzar la relación, permitiendo que sus hijos conocieran a Camila gradualmente, y según todos los informes, ella se acercó a ellos con sensibilidad y respeto, nunca tratando de reemplazar a su madre, sino simplemente siendo una presencia de apoyo y constante en la vida de su padre. El punto de inflexión llegó en 1999, cuando Camila y Charles fueron fotografiados juntos saliendo de una fiesta, un evento que había sido cuidadosamente orquestado por el personal de Charles para medir la reacción pública, y aunque ciertamente hubo críticas y comentarios negativos, la respuesta no fue tan explosiva como muchos habían temido, sugiriendo que quizás, lentamente, el público estaba comenzando a aceptar la realidad de su relación, incluso si no la abrazaban. A lo largo de principios de la década de 2000, Charles y Camila continuaron su cuidadosa campaña para normalizar su relación, asistiendo juntos a eventos, siendo vistos como pareja y gradualmente desgastando la resistencia pública a través de la persistencia pura y el paso del tiempo. En abril de 2005, casi 8 años después de la muerte de Diana y más de 30 años después de que se habían enamorado por primera vez, Charles y Camila finalmente se casaron en una ceremonia civil en el ayuntamiento de Windsor, seguida de una bendición en la capilla de San Jorge, dirigida por el arzobispo de Canterbury. La ceremonia fue deliberadamente discreta, nada como la pompa y el ceremonial que había rodeado la primera boda de Charles con Diana, y Camila se convirtió en la duquesa de Cornualles en lugar de princesa de Gales, un título que permanecía tan asociado con Diana que se consideró demasiado controvertido para que Camila lo usara. Incluso el anuncio de su compromiso había incluido la declaración inusual de que cuando Charles se convirtiera en rey, Camila sería conocida como princesa consorte en lugar de reina consorte, una concesión a la opinión pública y una señal de que la familia real entendía la sensibilidad en torno a elevar a Camila al mismo estatus que Diana habría tenido si hubiera vivido. La boda fue recibida con reacciones mixtas. Algunas personas estaban felices de que Charles finalmente hubiera podido casarse con la mujer que amaba. Otros permanecieron amargados y resentidos, sintiendo que Camila nunca debería haber sido aceptada en la familia real, dado su papel en la destrucción del matrimonio de Charles y Diana, y hubo protestas y comentarios críticos junto con las felicitaciones. Pero la boda siguió adelante. Charles y Camila finalmente, después de décadas de espera, estaban legal y oficialmente juntos, y comenzaron la siguiente fase de sus vidas como pareja casada, navegando las complejas demandas del deber real y el escrutinio público. A medida que pasaron los años, algo notable comenzó a suceder, lentamente, imperceptiblemente al principio, pero luego con impulso creciente, la opinión pública hacia Camila comenzó a cambiar. Parte de esto fue simplemente el paso del tiempo. Las emociones intensas que rodeaban la muerte de Diana habían comenzado a desvanecerse. Una nueva generación había crecido para quien Diana era una figura histórica, en lugar de una presencia viva. Y la persistencia pura de la relación de Charles y Camila, el hecho de que habían capeado las tormentas y permanecido juntos, comenzó a ganar un respeto reacio de algunos sectores. Camila misma jugó un papel significativo en esta rehabilitación, abordó sus deberes reales con diligencia y seriedad, apoyó numerosas organizaciones benéficas, enfocándose en temas como la alfabetización, el bienestar animal y el apoyo a víctimas de agresión sexual y violencia doméstica, y lo hizo sin buscar el centro de atención o tratar de competir con la memoria de Diana. Desarrolló una reputación de ser con los pies en la tierra,
de buen humor y genuinamente comprometida con las causas que defendía, y las personas que la conocían a menudo se sorprendían por lo cálida y atractiva que era en persona. Un marcado contraste con la villana fría y calculadora que habían sido llevados a esperar de años de cobertura de prensa negativa. También era, según todos los informes, una influencia estabilizadora y positiva en Charles, quien parecía más feliz, más relajado y más efectivo en su papel real con Camila a su lado de lo que había estado durante sus años con Diana. El público británico, pragmático y en última instancia perdonador dado suficiente tiempo, comenzó a suavizar su postura. Las encuestas de opinión mostraron un aumento gradual en la aceptación de Camila, y aunque nunca logró nada cercano a la popularidad de Diana, ya no era la figura universalmente vilipendiada que había sido en la década de 1990 y principios de la década de 2000. Me encantaría saber de ti ahora mismo, donde quiera que estés en el mundo mientras escuchas esta historia. ¿Desde qué país estás viendo y cuántos años tienes? Porque creo que nuestra perspectiva sobre la historia de Camila a menudo depende de si vivimos los años de Diana o si estamos aprendiendo sobre esta historia por primera vez, y tengo tanta curiosidad sobre quién está en esta comunidad y desde dónde estás experimentando estas historias reales. Así que por favor tómate un momento para dejar un comentario y házmelo saber. La pregunta de qué sucedería cuando Charles eventualmente se convirtiera en rey seguía siendo sensible. El palacio se había comprometido a que Camila fuera conocida como princesa consorte en lugar de reina consorte, pero a medida que pasaron los años y el reinado de la reina Isabel II continuó en sus 90, hubo discusiones discretas sobre si esa promesa se mantendría o si, para el momento en que Charles ascendiera al trono, habría pasado suficiente tiempo y la opinión pública habría cambiado lo suficiente como para permitir que Camila tomara el título que técnicamente era suyo por derecho como esposa del rey. La propia reina Isabel II proporcionó la respuesta en febrero de 2022, durante su año de jubileo de platino, que marcaba 70 años en el trono, cuando publicó una declaración expresando su deseo sincero de que cuando Charles se convirtiera en rey, Camila fuera conocida como reina consorte, dando efectivamente su bendición a la aceptación completa de Camila en la familia real y revocando el compromiso anterior que había limitado su título. El respaldo de la reina fue significativo. Isabel II había estado en el trono durante toda la saga de Charles, Diana y Camila. Había sido testigo del daño causado por el primer matrimonio de su hijo. Había visto la furia pública dirigida a Camila, y su decisión de apoyar públicamente el futuro papel de Camila como reina consorte fue tanto una declaración personal sobre la felicidad de su hijo como un reconocimiento práctico de que después de 2 décadas de matrimonio con Charles, Camila había demostrado ser digna del título y que continuar negándoselo no serviría a ningún propósito aparte de perpetuar viejos agravios. El anuncio fue recibido con sorprendentemente poca reacción negativa. Algunos partidarios acérrimos de Diana objetaron, pero la respuesta pública general fue de aceptación silenciosa, sugiriendo que la reina había calibrado correctamente que finalmente había llegado el momento de que Camila fuera completamente aceptada en el papel para el que había estado preparándose, aunque a regañadientes y controvertidamente, durante décadas. El 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II murió en el castillo de Balmoral en Escocia, a la edad de 96 años, poniendo fin al reinado más largo en la historia británica y marcando el comienzo de una nueva era para la monarquía. Charles se convirtió inmediatamente en el rey Carlos III, y Camila se convirtió en reina consorte, exactamente como Isabel había deseado. La transición fue fluida, la respuesta pública fue respetuosa, y hubo notablemente poca controversia sobre el nuevo título de Camila, un marcado contraste con el clamor que habría saludado tal desarrollo incluso 10 o 15 años antes. La coronación del rey Carlos III y la reina Camilla tuvo lugar el 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster, en una ceremonia que fue tanto tradicional como moderna, reducida en comparación con coronaciones anteriores, pero aún impregnada de los rituales antiguos y el simbolismo de la monarquía británica.
Camila llevó la corona de la Reina María, una elección cargada de significado, y fue ungida y coronada como reina consorte en una ceremonia vista por millones alrededor del mundo. La mujer que había sido vilipendiada como la amante que destruyó un cuento de hadas, que había sido llamada con todos los nombres feos imaginables, que había sido acosada por fotógrafos y culpada por la infelicidad de Diana e incluso por su muerte, ahora era reina del Reino Unido, coronada y ungida en una de las ceremonias más sagradas de la vida pública británica. Fue una transformación asombrosa, una rehabilitación tan completa que parecía casi imposible de creer para aquellos que recordaban el odio dirigido hacia ella después de la muerte de Diana, y planteó profundas preguntas sobre el tiempo, el perdón, la opinión pública y la naturaleza del escándalo y la redención. ¿Cómo sobrevivió Camila a 30 años de escándalo, vilipendio y odio público para finalmente convertirse en reina? ¿Y qué nos dice su historia sobre el amor, el deber y el costo oculto del privilegio real? Parte de la respuesta radica en su propio carácter, en una resiliencia y determinación que le permitió soportar años de abuso y escrutinio sin rendirse o retirarse completamente de la vida pública. Podría haberse alejado de Charles después de la muerte de Diana. Podría haber desaparecido en 1920, la vida privada y evitado la hostilidad continua, pero eligió quedarse, capear las tormentas y gradualmente construir una vida y un papel para sí misma dentro de la familia real a pesar de los obstáculos. Parte de la respuesta radica en el compromiso inquebrantable de Charles hacia ella. Nunca vaciló públicamente en su amor por Camila. Nunca sugirió que su relación fuera temporal o inapropiada, y su apoyo firme le dio la legitimidad y la protección que necesitaba para sobrevivir lo peor de la reacción pública. Sin él habría estado completamente sola, pero con él tenía el respaldo del futuro rey y eventualmente la aceptación de la monarquía misma. Parte de la respuesta radica en el paso del tiempo y el desvanecimiento de la memoria. A medida que Diana retrocedió en la historia y nuevas generaciones crecieron sin la conexión emocional intensa con ella que sus padres y abuelos habían sentido, el papel de Camila en la ruptura del matrimonio de Charles y Diana se volvió menos inmediatamente inflamatorio, menos una herida fresca y más un hecho histórico. Y esto permitió que las personas la vieran más objetivamente y reconocieran la complejidad de la situación en lugar de simplemente descartarla como una villana unidimensional. Y parte de la respuesta radica en la propia navegación estratégica de Camila de su papel. Nunca trató de competir con la memoria de Diana, nunca buscó el centro de atención, nunca exigió simpatía o comprensión. En cambio, se dedicó discretamente al negocio de apoyar a Charles, cumplir con sus deberes reales y demostrar a través de sus acciones en lugar de sus palabras que era seria sobre sus responsabilidades y comprometida a servir al público en cualquier capacidad que se le permitiera. Jugó el juego largo, entendiendo que la rehabilitación no podía ser apresurada, que el perdón no podía ser exigido, y que su único camino hacia adelante era ser paciente, ser persistente y dejar que el tiempo y su propia conducta gradualmente cambiaran la percepción pública. La historia de Camila Parker Bowles es en última instancia una historia sobre la colisión entre el deseo personal y el deber público, sobre el costo humano de la tradición real y sobre las formas en que las mujeres, en particular, son juzgadas y castigadas por participar en relaciones que violan las normas sociales. No hay duda de que lo que Camila y Charles hicieron causó un dolor real a personas reales. Diana sufrió enormemente en su matrimonio, y cualquiera que sea lo que uno piense sobre las dinámicas complejas que llevaron a la ruptura de ese matrimonio, la aventura entre Charles y Camila fue una traición que contribuyó a la angustia y el aislamiento de Diana. Al mismo tiempo, Camila misma estaba atrapada en una situación imposible, enamorada de un hombre que no podía tener debido a reglas arcaicas sobre quién era adecuado para casarse con un príncipe, obligada a un matrimonio de conveniencia con Andrew Parker Bowles, y luego vilipendiada por el público por reanudar una relación con Charles, después de que ambos matrimonios habían colapsado esencialmente. No era una víctima indefensa, tomó decisiones y tiene responsabilidad por esas decisiones.
pero también estaba operando dentro de un sistema que le dio opciones limitadas y que la juzgó mucho más duramente de lo que juzgó a Charles por el mismo comportamiento. El doble estándar es sorprendente. Charles fue criticado por su trato de Diana, pero nunca fue sometido al tipo de ataques personales sostenidos y viciosos que Camila soportó. Su posición lo protegió de maneras en que la de Camila no lo hizo, y la disposición del público a perdonarlo mientras continuaba vilipendiándola habla de actitudes profundamente arraigadas sobre las mujeres, la sexualidad y la moralidad que persisten incluso en sociedades supuestamente modernas y progresistas. El hecho de que Camila sobreviviera a este doble estándar, que soportara décadas de odio y emergiera no solo intacta, sino como reina consorte, es un testimonio de un tipo de fuerza que a menudo se subestima, la fuerza para soportar, para persistir, para negarse a ser quebrada por la opinión pública o la crueldad mediática. Desde una perspectiva estadounidense, la historia de Charles, Diana y Camila siempre ha sido tanto fascinante como algo desconcertante. Los estadounidenses tienen una relación complicada con la realeza británica, burlándose simultáneamente de la institución como obsoleta y antidemocrática, mientras también están infinitamente fascinados por los dramas personales y los escándalos que emergen de ella. Diana, en particular, se convirtió en un ícono global en los Estados Unidos. Su gracia, su glamour, su vulnerabilidad y su trabajo benéfico la hicieron amada por los estadounidenses que veían en ella una especie de historia de Cenicienta de la vida real, y su muerte provocó un dolor genuino en todos los Estados Unidos, con vigilias a la luz de las velas y servicios conmemorativos celebrados en ciudades desde Nueva York hasta Los Ángeles. Camila, en contraste, nunca fue entendida o aceptada por la mayoría de los estadounidenses, de la manera en que eventualmente lo fue en Gran Bretaña. La narrativa de la destructora de hogares que destruyó la felicidad de Diana fue más simple y más emocionalmente satisfactoria que la realidad compleja, y los medios estadounidenses en gran medida retrataron a Camila como la villana hasta bien entrada la década de 2000. Es solo en años recientes, a medida que estadounidenses más jóvenes han crecido sin la conexión emocional intensa con Diana, y a medida que han surgido relatos más matizados de las dinámicas de la familia real, que Camila ha comenzado a ser vista más comprensivamente en los Estados Unidos, aunque todavía carece de la popularidad y el afecto que Diana comandó. La fascinación estadounidense con esta historia habla de temas más profundos sobre el amor, la traición, el poder y la redención que trascienden las fronteras nacionales, y nos recuerda que incluso en el siglo XXI, las personas todavía están cautivadas por cuentos de romance prohibido y las vidas ocultas de quienes habitan los niveles más altos de la sociedad. Ahora, cuando Camila se sienta en el trono junto a Charles, coronada y ungida como reina, la pregunta permanece: ¿valió la pena la espera? ¿Y qué se ha perdido y ganado en los 30 años que le tomó pasar de amante a reina? Para Camila personalmente, la respuesta es presumiblemente sí. Ha logrado un nivel de aceptación y legitimidad que parecía imposible hace 2 décadas. Está casada con el hombre que ha amado durante la mayor parte de su vida adulta y ha labrado un papel para sí misma como reina consorte que, aunque nunca logra el estrellato de Diana, es sin embargo respetado y significativo. Pero el costo ha sido inmenso: 30 años de escrutinio público y odio, años de ocultamiento y secreto, el dolor de ver a Charles casarse con otra persona y tener hijos con ella, el conocimiento de que millones de personas la desprecian y la culpan por la infelicidad de otra mujer, y la carga de vivir bajo la sombra de la memoria de Diana por el resto de su vida. Para Charles, el precio ha sido diferente pero igualmente alto. Un primer matrimonio sin amor que produjo 2 hijos, pero no le trajo felicidad, décadas de críticas por su trato de Diana, y el conocimiento de que su relación con Camila, que claramente ve como el gran amor de su vida, ha sido una fuente de escándalo y división en lugar de celebración. Y para la monarquía misma, la saga de Charles Diana Camila ha sido tanto perjudicial como reveladora. Ha expuesto la naturaleza cruel y obsoleta de las reglas que gobiernan los matrimonios reales.
Ha demostrado el costo humano de tratar a las personas como símbolos en lugar de como individuos con sus propias necesidades y deseos. Y ha demostrado que incluso una institución tan antigua y poderosa como la monarquía británica no puede controlar completamente las narrativas que emergen de las vidas personales de sus miembros. La decisión de la reina Isabel II de apoyar públicamente el papel de Camila como reina consorte fue un reconocimiento pragmático de estas realidades, un intento de sanar viejas heridas y permitir que la monarquía avance sin continuar litigando los conflictos del pasado, pero también representó una especie de admisión de que la institución había fallado a Charles y Diana al forzarlos a un matrimonio que estaba condenado desde el principio. La historia de la transformación de Camilla de amante odiada a reina respetada es en última instancia una historia sobre resiliencia, paciencia y las formas en que el tiempo puede suavizar incluso los juicios más duros. Es un recordatorio de que la opinión pública no es fija, que las reputaciones pueden reconstruirse y que las personas son más complejas que los roles que les asignamos en las narrativas que construimos sobre sus vidas. Camila no fue ni la villana pura que los tabloides retrataron, ni la víctima inocente que algunos de sus defensores han afirmado. Fue una mujer que tomó decisiones, algunas de las cuales causaron dolor a otros, y que vivió con las consecuencias de esas decisiones durante décadas, soportando odio público y angustia privada, en busca de una relación que claramente creía que valía la pena luchar. Ya sea que uno admire su resiliencia o condene sus acciones, no se puede negar que su viaje desde Camilla Shand a Camilla Parker Bowles a la reina Camila es una de las transformaciones personales más extraordinarias en la historia real moderna. Una historia que abarca 5 décadas y que toca las preguntas más profundas sobre el amor, el deber, el perdón y el precio que pagamos por las elecciones que hacemos. Esperó 30 años para convertirse en reina, 30 años de escándalo y vilipendio, de reuniones secretas y condena pública, de ver al hombre que amaba casarse con otra persona, y luego lenta y dolorosamente desenredarse de ese matrimonio mientras el mundo observaba y juzgaba. Sobrevivió a ataques que habrían destruido a la mayoría de las personas. Soportó comparaciones con la mujer más amada del mundo y se negó a simplemente desaparecer cuando habría sido más fácil para todos si lo hubiera hecho. Y al final, contra todas las probabilidades y todas las expectativas, logró lo que todos dijeron que era imposible. Se convirtió en reina del Reino Unido, coronada en la abadía de Westminster con toda la ceremonia antigua y la legitimidad que el título implica. Su historia nos recuerda que en los corredores ocultos del poder, detrás de las sonrisas públicas y los retratos oficiales, hay corazones humanos tomando decisiones humanas, a menudo bajo circunstancias imposibles, y que la línea entre héroe y villano, entre víctima y perpetrador, rara vez es tan clara como nos gustaría que fuera. La corona de Camila descansa ahora sobre su cabeza, pero es una corona ganada a través de décadas de resistencia, y si la lleva con culpa, alivio, triunfo o simplemente agotamiento, es algo que solo ella puede saber. En esos momentos tranquilos, cuando las cámaras están apagadas y las multitudes se han ido a casa, cuando está sola con sus pensamientos y la larga sombra de la historia que la llevó a este trono improbable.